Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Muy bien, entonces tenemos aquí ya para seguir hablando de los libros de la Biblia y en los mensajes que usted nos trae. Hoy abordamos la ley y el Pentateuco. En eso, ¿qué es el Pentateuco y qué libros le componen, padre? Cómo se fue formando el Pentateuco. Hablábamos que el Pentateuco, la palabra es griega, Pentateuco, están dos palabras juntas. Penta es 5 en griego, 5, y teuco son los estuches donde se guardaban los rollos o los libros, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces estamos tratando eso, los 5 primeros libros de la Biblia, y hoy vamos a hablar un poquito de cada uno, que saben que son ustedes. El primero es el Génesis, origen, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros primeros de la Biblia y los que vamos a tratar justamente pues hoy. El otro día, cuando terminábamos esta introducción al Pentateuco, hablamos de las tradiciones, de las fuentes, cómo se fue originando la inscripción o la escritura de estos libros. Terminamos en una preguntita: ¿cuál es la actualidad cristiana del Pentateuco? O sea, la actualidad cristiana para hoy, para nosotros los cristianos, ¿qué actualidad supone estos 5 primeros libros de la Biblia? Y ciertamente la inevitable extrañeza y las numerosas dificultades que suscita la lectura del Pentateuco no suprimen ni disminuyen su importancia y su valor como palabra de Dios. Todos los libros de la Biblia, todos son palabra de Dios. El autor principal es Dios. Utiliza hombres de distintas épocas para transmitirnos lo que Dios quiere transmitirnos, ¿no? El Pentateuco es, en efecto, el testimonio de la revelación progresiva de Dios, de cómo Dios poco a poco se fue revelando desde los orígenes. Como estamos en los primeros libros de la Biblia, es desde los orígenes, el origen de la creación, el origen del hombre, el origen del pueblo de Dios con Abraham. Incluso pues habla del origen del pecado, el origen de la maldad que entra en el mundo cuando Dios había creado todo bien, ¿no? Todo bueno, ¿no? Entonces, el Pentateuco, estos primeros 5 libros de la Biblia, son el testimonio de cómo ha ido la revelación, cómo se ha ido revelando Dios progresivamente a los hombres, a cada uno de nosotros. Cómo se fue manifestando esta revelación especialmente al pueblo de Israel, porque la Biblia en principio se escribe para el pueblo de Israel, aunque es universal, es para todos, a fin de preparar la salvación de todos los hombres. El origen de que Dios se revela y se da a conocer está preparando nuestra salvación, porque el hombre rompió la paz con Dios, rompió la unidad con Dios, rompió el amor con Dios, y entonces Dios tuvo que rever la forma de arreglar esta situación, y a esto se llama historia de la salvación. Toda la historia de la salvación la tenemos en todo lo que es la Biblia, ¿no? Entonces Dios quiere salvarnos, por eso en Él se trazan en el Pentateuco, en estos primeros 5 libros de la Biblia, se trazan las grandes líneas de la historia de la salvación, de nuestra historia de la salvación, desde la elección de Abraham, que con Abraham comienza esa historia de la salvación, hasta la formación ya del pueblo de Israel, sobre todo formación de ese pueblo cuando ingresan a la tierra prometida.
Y dentro de esta historia, y a pesar de todas las infidelidades humanas del pueblo, se destaca, por encima de todo, la fidelidad de Dios. No nos olvidemos de eso. Nosotros, humanos, somos infieles. El pueblo es infiel. Y personalmente somos infieles porque cometemos muchas faltas, muchos pecados y demás. El que permanece fiel, siempre fiel a sus promesas y a su pretensión de salvarnos, es Dios, siempre fiel en todos los sentidos, ¿no? Por eso destaca en estos libros cómo Dios se va manteniendo fiel a pesar de las infidelidades del ser humano. Fiel a su promesa, una promesa que la sella, en el Pentateuco aparece como Dios sella su promesa con el pueblo, con las personas, con una alianza. Primero la alianza antigua que hace con el pueblo, una alianza de amor. Dios promete amor, promete cuidarnos, promete ayudar, y el pueblo se compromete también a amarle. Están los mandamientos. Bien. De esta manera, el Pentateuco enriquece nuestro conocimiento de Cristo. Según vamos conociendo el Pentateuco, vamos descubriendo también en el trasfondo la realidad de quién es Jesucristo, por qué Jesucristo vino para salvarnos, ¿no? Y Él es el mediador de la alianza nueva, más excelente, que hace después Dios con nosotros. Y en quien encuentran su sí, es decir, su cumplimiento, todas las promesas que Dios hace en el Pentateuco. Todas esas promesas se encuentran respuesta en el sí de Jesucristo a su Padre Dios y a nosotros también. Y por eso se lleva a cabo nuestra salvación. Ya en el Pentateuco ya están los inicios de este plan de salvación de Dios para con nosotros. Seguimos aquí en este programa que corresponde al Padre Roberto Armas. Nos ha explicado dentro del contexto, el contenido, la importancia del Pentateuco, pero también, Padre Roberto, ¿qué podemos decir del Génesis? ¿Cómo lo podemos interpretar, ¿no? Vamos a ir ahora desglosando el Pentateuco, que hemos dicho son 5 libros. Pues vamos a hablar del primero, un poquito nada más de cada uno, porque ya hablamos, al comienzo del curso también hablamos de estos libros, ¿no? El primer libro de la Biblia y del Pentateuco es el Génesis. Génesis. Y Génesis es una palabra griega también. Pentateuco es palabra griega, 5 libros. Génesis, casi todos los libros tienen el nombre griego, de origen griego. La palabra Génesis en griego significa origen, porque el Génesis nos habla del origen de la creación, del origen del mundo, del origen de los astros, del origen de los animales, del origen del hombre, del origen hasta del pecado, el origen del pueblo de Israel con Abraham, etcétera. Origen. El primer libro de la Biblia lleva ese nombre porque trata de los orígenes de todo el universo, del hombre y del pueblo de Dios. El libro del Génesis se divide en 2 grandes partes, ¿no? La primera es denominada habitualmente historia primitiva. ¿Qué decimos a veces? La prehistoria, ¿no? Antes de la historia real. Historia primitiva, porque presenta un amplio panorama de la historia humana desde la creación del mundo hasta Abraham. El origen de cómo crea Dios el universo, de cómo crea el ser humano y cómo se va creando en las demás cosas también, ¿no? La segunda parte, que es más larga, narra los orígenes más remotos del mismo pueblo de Israel. En la prehistoria, los orígenes de todo el mundo. En la historia de Israel, claro, pues es el origen de la historia del pueblo de Israel, desde Abraham. La segunda, pues, es la historia de Abraham, Isaac, Jacob, los grandes antepasados de las tribus hebreas. Al final de esta segunda parte adquiere particular relieve la figura de un hijo de Jacob, el penúltimo, José. José es uno de los hijos de Jacob, ya que gracias a él, su padre y sus hermanos
pudieron establecerse en Egipto. Todos conocemos un poquito la historia de José, que fue vendido por sus hermanos y lo trasladaron en una caravana como esclavo a Egipto. Y de esclavo, pues pasó, porque así eran los designios de Dios, a ser importantísimo en Egipto, al lado del faraón, administrador de sus bienes y demás, ¿no? Son los designios de Dios. Dios utiliza a veces estas cosas, la venta de un hermano, esclavización de una persona, lo que sea, para después hacer de esa persona algo grande en la historia, ¿no? La historia de los patriarcas se llama esto, Abraham, Isaac, Jacob, José, son patriarcas, le llamamos, son los primeros padres. Se cierra con el anuncio del retorno de los israelitas a la tierra prometida. Cuando estos patriarcas y sus descendientes salen de la esclavitud de Egipto, atraviesan el desierto y se establecen en la que le llamamos la tierra prometida, Canaán, que después será Israel, ¿no? Y ahí ya comenzará a relatarse el segundo libro, que lo hablaremos ya más adelante, que es el libro del Éxodo, ¿no? El Éxodo. Estas dos partes presentan, la prehistoria y la historia de Israel, presentan notables diferencias en cuanto a la forma literaria y al contenido también, pero están íntimamente siempre relacionadas, siempre guardan relación. El Génesis se remonta primero a los orígenes del mundo y de la humanidad. Luego, mediante una serie de genealogías cada vez más restringidas, establece una sucesión ininterrumpida entre Abraham, el padre de la humanidad pecadora, y entre Adán, que es el padre de la humanidad y donde comenzó el pecado, y Abraham, que es la elección de Abraham, no fue un simple hecho al margen de la historia humana. La elección divina no era un privilegio reservado para siempre a una sola persona o a una sola nación. Si Dios manifestó su predilección por Abraham y por su descendencia nacida de él, fue para realizar un designio de salvación que después va a abarcar a todos los pueblos de la tierra. Desde Abraham venimos todos, y toda la historia de la salvación desde Abraham pues nos compete a todos los pueblos de ahora, la Iglesia y donde está la Iglesia. En la redacción final de este libro del Génesis se emplearon elementos de las tradiciones que hablamos en el curso anterior. ¿Se acuerdan? La tradición yavista, que nombraban a Dios con Yahvé, la tradición eloísta, que el nombre de Dios era Elohim, después la tradición sacerdotal, ¿no? de los levitas que habían compuesto esta parte. Esta última fuente tiene una importancia especial en el conjunto de toda la obra, debido a que constituye la base literaria en la que se insertaron también otras obras tradicionales. Los primeros capítulos del Génesis ofrecen una dificultad muy particular para el hombre de hoy. En ellos se informa, por ejemplo, que Dios creó el universo en el transcurso de una semana, que modeló al hombre con barro y que de una de sus costillas formó a la mujer. Son relatos, ¿no? Son formas de relatar cómo conciliar estas afirmaciones con la visión del universo que nos da ahora las ciencias, la evolución y todas las cositas, ¿no? Entonces, ciencia y eso como que se contradice, y no es así. La dificultad se aclara si tenemos en cuenta que el libro del Génesis, y igual que los demás libros de la Biblia, no pretende explicar científicamente el origen del universo, ni la aparición del hombre tampoco en la tierra. Eso no es la finalidad. La finalidad, con expresiones literarias y símbolos propios de la época en que fueron escritos, estos textos bíblicos nos invitan a reconocer a Dios como el único creador y Señor de todas las cosas. Esa es la enseñanza. La enseñanza no es cómo se crearon las cosas. La enseñanza no es cómo fue el origen de las cosas. Si es por creación inmediata o es por evolución, o cómo fue el acontecimiento, el Big Bang que dicen por ahí, que todo apareció de repente, por casualidad. No pretende eso. La Biblia y el Génesis no es un libro de ciencias, no es científico, es un libro de fe. Y lo que pretende enseñar es
que el origen de todas las cosas es Dios, que el origen del universo es Dios, que el que creó al hombre y el origen del hombre es Dios, y la relación que hay de toda la creación y del hombre siempre con Dios. Esa es la enseñanza principal, no nos olvidemos de eso. No es libro científico, ¿no? Con las expresiones literarias y símbolos propios de la época en que fueron escritos, estos textos bíblicos nos invitan a reconocer a Dios como el único creador de todas las cosas, Señor de todas las cosas. Este conocimiento nos hace ver al mundo no como el resultado de una ciega fatalidad, explosión, sino como el ámbito creado por Dios, un lugar creado por Dios, para realizar en este lugar su alianza de amor con el hombre, su alianza de amor con nosotros. Eso es lo principal. Y este reconocimiento nos hace pues que estamos en las manos de Dios y que somos fruto del amor de Dios. La consumación de esta alianza de amor serán al final con Jesucristo la creación de un cielo nuevo, una tierra nueva, inaugurados ya por la resurrección de Jesucristo. Con la resurrección de Jesucristo comienza una nueva creación, todo comienza nuevo. Jesucristo al resucitar todo lo hace nuevo, y ese es el principio de nuestra nueva creación. Entonces hay para comparar las cosas. Hasta aquí. Qué bien, Padre Roberto. O sea, cómo podemos entender, cómo podemos llevar como lectura y como reconocimiento a la creación del hombre mediante la Biblia. Bien, nos hablaba del Génesis y ahora, ¿qué podemos decir del Éxodo? Muy bien, ya hablamos. Primer libro, Génesis. Segundo libro, Éxodo. Los relatos del Éxodo se mueven entre dos puntos geográficos precisos, entre Egipto y el Sinaí. Egipto, donde cuando comienza el libro estaba el pueblo de Israel como esclavos allí, construyendo las famosas pirámides y demás, siempre al servicio de los faraones. Y el Sinaí, que es la mitad del desierto, el lugar donde el pueblo se encuentra con Dios, ¿no? Y después, más adelante, la llegada a la tierra prometida. Allí se desarrollaron los acontecimientos que hicieron de Israel el pueblo de Dios. Todos los acontecimientos fundantes, vamos a decir, originales, para que se forme este pueblo que siempre se ha llamado el pueblo de Dios, porque Dios siempre ha estado con él, está fundamentado en esta etapa de la historia, en el libro del Éxodo, que es la salida. Éxodo es salida, otra palabra griega que significa salida. Ustedes han visto que en lugares, en las salas, en los aviones, en los autobuses y demás, pone salida, pero a veces pone exit, en inglés, exit. Pues exit, salida, exit, éxodo. Éxodo es palabra griega, el origen de todas las exit o salidas o demás, ¿no? Entonces, éxodo es palabra griega que significa salida. La salida de el pueblo de Israel con Moisés al frente de la esclavitud de Egipto hacia la libertad por el desierto, hacia la tierra prometida, que será el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Y todo ahí está el paso por el Mar Rojo y la alianza en el Sinaí, en la montaña donde Dios se encontraba con Moisés. El recuerdo de estos acontecimientos se grabó para siempre en la memoria de Israel y se convirtió en el fundamento mismo de su fe. Son el origen de la fe y de la religión en el pueblo de Israel es toda esta historia, la salida de Egipto y de todos los acontecimientos que hay en relación siempre con Dios. Por eso el libro del Éxodo ocupa un lugar prominente entre todos los libros de la Biblia. Es uno de los libros más importantes y ha sido llamado con razón el Evangelio del Antiguo Testamento. El Evangelio del Antiguo Testamento porque ahí nos habla, Moisés es la figura clarísima de Jesucristo, es la figura anticipada de Jesucristo. Y todos los acontecimientos que se dan ahí
se van a repetir de otra forma distinta ya con Jesucristo, ¿no? Nuestra liberación de la esclavitud de Egipto es nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Y Moisés, Antiguo Testamento, en el Sinaí, y Jesucristo en la cruz, muriendo por nosotros, salvándonos también de la esclavitud del pecado y dándonos nueva vida, etcétera. Todo tiene su origen aquí, en este momento crucial. El Éxodo puede dividirse en dos partes también principales. La primera relata la gesta del Señor, el Señor, Jesucristo, Dios, que oyó el clamor de los israelitas esclavizados en Egipto y los hizo pasar de la esclavitud a la libertad por medio de grandes portentos. Todos conocemos que forma Moisés, trató de convencer al faraón para que les dejara salir y demás, las famosas plagas y otros castigos, otras cosas más y demás. Todos conocemos un poquito esta historia. Entonces Dios escucha el clamor del pueblo que se queja de la opresión, de la esclavitud, y les envía un libertador, un salvador de ese momento, que será Moisés. El punto culminante de esta primera parte es el canto triunfal de Moisés, que celebra la liberación de Israel y la victoria del Señor sobre los enemigos de su pueblo, que será el faraón, los faraones y el ejército del faraón. El relato de esta acción divina es la que da su nombre a todo el libro, ya que Éxodo es la salida de Egipto hacia una tierra nueva. La segunda parte de este libro describe el encuentro del Señor con Israel en el monte Sinaí. Después de haber manifestado su amor y su poder, Dios establece su alianza con los israelitas y promulga su ley por medio de Moisés, los 10 mandamientos, la ley principal de este pueblo. En virtud de esta alianza, este pacto de amistad, Israel pasa a ser propiedad exclusiva de Dios, del Señor, y pasa a construir una nación ya santa, que pertenece a Dios, totalmente consagrada a Dios. La religión, unión íntima entre el pueblo, la gente, las personas, con Dios. Las narraciones del Éxodo son la epopeya nacional de Israel. En la formación de este país desempeñaron un papel decisivo, pues también las celebraciones de fiestas y cultuales, de culto, la liturgia pascual, la Pascua, que rememoraba y actualizaba aquellos grandes acontecimientos del pasado para que todas las generaciones del pueblo de Israel pudieran revivir aquella salida de Egipto y así renovar el compromiso asumido por el pueblo de Dios en el Sinaí. Por eso el libro del Éxodo no es una historia en sentido moderno de la palabra, es un testimonio nacido de la fe. Es el reconocimiento de que la existencia de Israel como nación no es obra de los hombres, sino una creación del mismo Dios. En la redacción definitiva de este libro se emplearon elementos provenientes de la tradición yavista, eloísta y sacerdotal, igual que lo hemos dicho en el libro anterior, además de otros textos también de origen muy diverso, porque se toman temas de otros lugares. Los grandes temas del Éxodo están presentes también después en toda la Biblia. A ellos se refieren los profetas para anunciar un nuevo éxodo, una nueva salida y también una nueva alianza, que ya no hablan los profetas, más admirables que los primeros. Y el Nuevo Testamento va a presentar al antiguo Éxodo como una prefiguración de la obra redentora de Cristo, la verdadera Pascua que celebramos nosotros aquí siempre en Semana Santa, ¿no? Que selló con su sangre una alianza más excelente. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran de animales y demás, ofrecían sacrificios, daban sangre y demás, un toro o lo que fuera. Aquí ese sacrificio es el propio Jesucristo, es una alianza más excelente, y por eso el Éxodo va a ser el prototipo de todos los actos salvíficos, en especial por medio del bautismo. El paso
que salva y libera de los egipcios a los israelitas es el paso del Mar Rojo, paso por el agua, y eso significa el bautismo. Con el bautismo dejamos también atrás la esclavitud del pecado y nacemos a una vida nueva, por medio del agua al bautizarnos. Son todas simbologías que se utilizan en este libro del Éxodo y que después las utilizamos en nuestra vida cristiana normal. Hemos hablado del Génesis, Éxodo, y ahora, Padre Roberto, nos toca explicar o qué decir del libro de Levítico. Claro, dice los dichos en las canciones, no hay tercera sin segunda, ¿no? El tercer libro de la Biblia, ¿cuál será? Levítico. Vamos con Génesis, Éxodo, y ahora viene el Levítico. Levítico. Vamos a ver dónde viene este nombre. Los judíos de habla griega tomaron la palabra Levítico, lo llamaron con la palabra Levítico al tercer libro del Pentateuco, Levítico. Este nombre da una idea bastante adecuada de su contenido, porque él mismo consta casi exclusivamente de las prescripciones rituales que debían poner en práctica los sacerdotes de la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, de cada hijo se forma un clan familiar que es, vamos a decir, una tribu, las tribus de Israel, decimos nosotros. Bien, entonces, cada tribu tenía una misión, cada tenía su fundamento y demás, de acuerdo al personaje principal, ¿no? De los hijos de Leví, de la familia, el clan de Leví, que es uno de los hijos de Jacob, de ahí se elegían en el pueblo de Israel a los que ofrecían el culto religioso a Dios. Si tanto hacía Dios por ellos, había que rendirle también un culto. Y todas las religiones y todas las culturas del mundo entero, desde la existencia, ha habido sus sacerdotes y sus personajes especiales dedicados al culto a sus dioses, a los dioses. Si vamos aquí a la cultura nuestra, los incas también tenían sus dioses y sus sacerdotes que ofrecían el culto. ¿Quién era el señor de Sipán? Y los que están por ahí en las tumbas de Sipán, de Chiclayo y demás, pues también los sacerdotes. Las tumbas principales eran de los sacerdotes. O sea, siempre ha habido sacerdotes que eran los encargados de rendir el culto que el pueblo ofrecía a su Dios. A su Dios. Cada cultura tenía su Dios. Llamemos como queramos llamar. Pero tenían sus dioses. Nosotros tenemos un solo Dios, Dios Yahvé, Dios el Señor, y ninguno más, pero es que otras culturas tienen otros dioses. Entonces, esta tribu de Leví se encargaban del culto del pueblo, y de ahí viene el libro, porque el libro explica pues todas las celebraciones de culto que tenían que ofrecer el pueblo por medio del sacerdote a Dios, ¿no? Y de ahí viene el nombre de Levítico, de la tribu de Leví. Primera parte del Levítico está dedicada al ritual de los sacrificios. De capítulo 1 al 7 son rituales de sacrificios que se ofrecían a Dios, sacrificios no humanos. Hay otras religiones que han tenido siempre sacrificios humanos. La religión judía nunca tuvo sacrificios humanos. Se ofrecía el primer hijo a Dios, pero se rescataba con un animal. Y el que se sacrificaba no era el hijo primogénito, era el animal en lugar del hijo. El hijo nunca se sacrificaba, se rescataba. Y esto lo hacían los sacerdotes. Y de ahí viene la palabra de los rituales de estos sacrificios. Luego viene el ceremonial para la investidura de los sacerdotes, cómo había que investir o hacer, como se hace ahora también, ordenación de un sacerdote, también aquí a El Chapocabi. Y también había otros capítulos donde hablaba de la ley sobre lo que era puro y lo que era impuro, que era puro, bueno, que se podía ofrecer a Dios y demás, y que era lo impuro, lo que no se podía presentar a Dios y lo que hacía malo al hombre y demás. Son los capítulos 11 y 15.
Concluye después con un ritual del gran día de la expiación, de la expiación en que todos quedan también purificados y demás en la presencia de Dios. Por eso los capítulos del 17 al 26 contienen la así llamada ley de santidad, que se cierra con una serie de bendiciones y maldiciones. Bendiciones para personas buenas y maldiciones para las malas. A modo de apéndice, ya al final del libro Levítico, en el capítulo 27, determina las condiciones para el rescate de personas. ¿Ven? La persona nunca se sacrificaba, se rescataba los animales, con animales y con bienes consagrados al Señor. Había cosas, animales grandes también, que se consagraban al Señor, pero era demasiado animal, un toro o lo que sea, y entonces se cambiaba por un chivo, se cambiaba por un corderito o por otros animalitos, ¿no? Siempre había estos canjes de intercambio en los sacrificios y ofrendas y demás. Pero todo es ritual, todo es culto ritual, y eso lo ofrecían siempre los levitas o sacerdotes de la tribu de Leví, por eso el nombre levítico. El Levítico pertenece en su totalidad a la tradición sacerdotal de los sacerdotes. Y claro, pues este libro es puramente sacerdotal, porque trata de todo lo que hacían los sacerdotes y todo el culto que ofrecían a Dios en nombre de todo el pueblo. De allí su estilo minucioso y preciso, sobrecargado de términos técnicos y de repeticiones. Esta es una de las características de todas las legislaciones cultuales que se extienden hasta los más mínimos detalles para asegurar la eficacia de los ritos. La purificación del sacerdote tenía que lavar tantas veces sus ropajes y demás, tiene que ser puros, todo eso son cosas minuciosas, que todo está detallado en este libro del Levítico. Cómo tenía que presentarse los sacerdotes y cómo tenía que presentar cada culto, cada ritual, cada sacrificio y demás, en nombre del pueblo. Siempre era el intermediario entre el pueblo y su Dios. Aunque el libro recibió su forma definitiva en la comunidad post-exílica después del regreso, del destierro de Babilonia, al regreso, algunos de los elementos que lo integran tienen un origen muy antiguo, ¿no? Antes de esas épocas. Las prohibiciones alimenticias que aparecen en el capítulo 11 y las reglas relativas a la pureza en el capítulo 13 al 15 conservan vestigios de una edad primitiva cargada de tabúes y concepciones mágicas. El ceremonial del gran día de la expiación, que es el capítulo 16, justapone a un rito arcaico un concepto muy elevado del pecado. Había el concepto de pecado y se había ofendido a Dios y había que expiar ese pecado, y era con una celebración muy especial. Muy grande ha sido el pecado del pueblo, pues muy grande tiene que ser la celebración de expiación y demás. Entonces eso lo tenemos ahí, también en el capítulo prácticamente 16 del Levítico. Como el resto del Pentateuco, las leyes están encuadradas en un marco narrativo, pero en el Levítico este marco es muy simple y se reduce casi siempre a una fórmula convencional que hace depender todo el culto israelita a una orden dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Dios dio a Moisés los mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos, sino después también ahí explicaba las demás normas y demás que tenía que en todo tipo de rituales y demás. Así se pone de relieve la relación del culto con la alianza. Siempre va relacionado. Todo lo que había de culto en el pueblo de Israel era con relación a la alianza de pacto de amistad que había hecho Dios con su pueblo, un pacto de amor. La lectura de este libro levítico deja casi inevitablemente la impresión de que su contenido pertenece a una cultura lejana y extraña al hombre moderno, ¿no? No cuadra ahora pues con nuestra concepción de culto y demás. No es igual en esa época
que eran los principios del pueblo y a la época posterior. Esto es verdad, pero visto en su contexto histórico, el libro atestigua un sentido muy profundo de la trascendencia divina y de la preocupación por formar un pueblo santo, culto para que el pueblo sea santo, sea bueno, consagrado al culto del verdadero Dios, en medio de las demás pueblos, naciones que eran naciones paganas. Ahí que esa es la diferencia. Dios, el pueblo de Israel era una religión de un solo Dios como nosotros, un solo Dios. Por lo tanto, el culto tiene que ser santo y las personas tienen que llegar a ser santas también. Ya lo dicen en varios lugares de la Biblia, sean santos porque su Dios es santo. Es la llamada que siempre se nos hace. Pues igual. Y las demás naciones eran politeístas, eran paganas, creían en dioses falsos, en dioses creados por los hombres. Entonces era una religión totalmente diferente y por eso el culto exigía una pureza especial, ¿no? La antigua ley no era más que la sombra de lo que venía después, los bienes futuros, ¿no? La ley antigua se compara pues con la ley nueva que nos trae Jesucristo. Les doy mandamiento nuevo, ya no es el mandamiento antiguo, es mandamiento nuevo. Y el único sacrificio de Cristo caduca todo el ceremonial anterior. Todos los sacrificios antiguos quedan caducos, quedan eliminados con el único sacrificio que es el de Jesucristo en la cruz. Toda esa comparación se va descubriendo poco a poco. Las exigencias de santidad y de pureza en el servicio de Dios siguen siendo válidas y la referencia al Levítico es siempre indispensable para entender muchos pasajes del Nuevo Testamento. Para entender muchas cosas del Antiguo Testamento, sobre todo en cuestión de rituales, hay que acudir al libro del Levítico. Y al final nos va a hablar de Cristo y de su sacrificio redentor, que es el que vale, el que es definitivo y el que nos salva a todos definitivamente y para siempre. O sea que todo tiene relación. Fíjate, el Levítico, de los primeros libros de la Biblia, el tercero, pero ya tiene mucha relación con el culto de Jesucristo, con el culto actual y con el sacrificio de Jesucristo y con la presencia de Jesucristo en nuestra salvación. Todo tiene relación. Por eso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento siempre se complementan y la Biblia es una unidad, y no podemos andar cambiándola. Bien, Padre Roberto, para entender mejor la Biblia, creo que este es el espacio y la oportunidad. Hoy hemos hablado de Génesis, Éxodo, Levítico, y más adelante tendremos también ya la secuencia del libro de los Números y el Deuteronomio. Así es. Muy bien. Gracias, Padre Roberto. Hasta la próxima. Muy bien, Jaime, gracias. También terminamos así, de esta manera. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.